Hola, mi nombre es Álvaro Vélez, soy historiador y profesor de historia y esto es Cuaderno de Historia, capítulo Colombia, un programa que hacemos en el segundo piso de la tienda Surco Records bajo el portal de la onda corta. Recuerden que en la onda corta hay unos programas de entretenimiento para hablar también sobre la política actual, o un programa sobre videojuegos. Y este programa en específico, Cuadernos de Historia, y más específicamente, capítulo Colombia, hablamos sobre la historia y la historia de Colombia. En el episodio anterior estábamos hablando justamente de la colonia y vamos a seguir hablando un poco de la colonia, de cómo se conforma a lo largo casi de 3 siglos esa colonia en el territorio, la sociedad colonial en ese territorio que llamamos actualmente Colombia. Hemos visto que habían unas divisiones por etnias, más o menos, y la sociedad colonial española se va a conformar en América Latina y en específico en Colombia como una sociedad básicamente de castas étnicas. Entonces, en un principio, lo que podíamos tener quizás en los primeros años, digamos, de la llegada del español o las primeras décadas, que llamamos sobre todo conquista, es la relación del español con el indígena, hombre o mujer, pero obviamente la relación del español hombre con indígenas mujeres. El producto, digamos, de ese encuentro, de esa relación que existe ahí entre el hombre español y la mujer indígena, surge una tercera etnia, ya podríamos llamarlo, que es la de los mestizos. Al mismo tiempo, eh, los españoles, cuando llegan españolas, mujeres, ya un poquito entrada ya la conquista y empezando, digamos, ya en sí la colonia, estos españoles y españolas van a tener hijos en América, hijos o hijas en América. A esa etnia se le conoce como criollos o criollas, pues, que son hijos e hijas de españoles nacidos en América. Ahora, con lo que comentábamos en el episodio anterior, con la llegada, digamos, de los africanos, de esclavos africanos, también va a haber una relación, digamos, de las etnias que ya existían en esa primera etapa de la colonia española con africanos y africanas. La relación, por ejemplo, de un español con una africana da como resultado una etnia mulata o unas personas que se les llamaría mulatas. El indígena con el africano, por ejemplo, zambos, y así básicamente se van conformando unas escalas dentro de la pirámide social colonial, dependiendo justamente del color de la piel, dependiendo de esa etnia. Hay que recordar, por ejemplo, en el episodio inicial de Cuaderno de Historia, yo les contaba que España era básicamente un crisol de culturas y de etnias. Entonces también hay que entender que el español no es como se consideraría en muchas partes o de manera, digamos, superficial, no es una raza blanca pura, digámoslo así. También es una raza, perdón, una raza no, también es una etnia mejor, que se encuentra mezclada por regiones o por civilizaciones del norte de Europa, por los romanos, por los fenicios, por los godos, los visigodos y la gente pues del Islam, la cultura musulmana que llega a penetrar hasta el sur de España en el antiguo califato de Córdoba. Entonces no se trata necesariamente de blancos. Los españoles no tienen una configuración específicamente de blancos. Llamémoslo más bien europeos, ¿sí? Entonces es una etnia europea que viene a mezclarse, digamos, en América con etnias nativas indígenas y con la etnia africana negra que viene, digamos, como esclavos. Eso, vuelvo y repito, va formando unas jerarquías étnicas durante la sociedad colonial. Jerarquías étnicas en donde el color de la piel o la misma etnia, digámoslo así, va a ser la que defina en qué posición social o cómo escalo yo en la posición social durante esa sociedad colonial. Eso se imprime, eso tiene impresión incluso hasta ahora, hasta la actualidad, hasta el siglo XXI, porque la sociedad colonial española en América y específicamente en Colombia duró casi 3 siglos.
Entonces esos 3 siglos imprimen, digámoslo así, en términos culturales y de herencia cultural sobre nosotros. No solamente lo que les he contado muchas veces sobre el hecho de que la cultura negra o indígena o europea imprime sobre quienes somos herederos de esa colonia o de ese tipo de sociedad, y no solamente la música, sino lo que comen, lo que visten, la forma de hablar, ¿cierto? La combinación, digamos, de diferentes dialectos con lo que conocemos hoy como el idioma castellano o el español. Entonces, todo eso, digamos, funciona durante casi 3 siglos, ¿sí? Entonces no es extraño que hoy en día aún en una sociedad, digamos, como la nuestra, supuestamente democrática, en una república supuestamente liberal, pues exista todavía racismo en algunos de nosotros o en algunas de nosotras. Eh, Porque básicamente son 3 siglos en donde la posición social casi que se define por el color de la piel o por la etnia. Entonces, en la sociedad colonial es difícil la movilidad social si eres, por ejemplo, un esclavo negro. Es casi imposible. O si eres un indígena, ¿sí? Pero, por ejemplo, existen casos muy particulares, eso sí, excepcionales, en donde, por ejemplo, un español puede tener un hijo con una esclava negra. Y digamos que ese español tiene una posición social y económica también, incluso política, y ese español no tuvo más hijos, más que el producto con esa, digamos, esclava africana. Si es varón, porque obviamente la sociedad colonial es una sociedad absolutamente y diametralmente patriarcal, por lo menos de puertas hacia afuera. En el asunto doméstico quizás controla más la mujer, pero hacia afuera es el control del hombre, del macho, digámoslo así. Entonces, si este hijo surgido de un español y una esclava africana, digamos en el siglo XVIII o en el siglo XVII incluso, eh, el español no tiene más hijos o no puede tener más hijos, pero tiene una altura social, económica y política, puede darle la herencia a ese chico mulato. Ese chico mulato, a su vez, con una posición, con dinero, alcanzará una posición económica, mas no del todo social. Quizás sus hijos, el hijo de ese señor mulato, que ha heredado la fortuna de su padre español, quizás intente casarse con una mestiza o incluso con una blanca para obtener, digamos, un blanqueamiento en su descendencia. A su vez, su hijo nacerá, digamos, producto de una mestiza y ascenderá en términos étnicos por la escala social. Y así durante un siglo, o digamos 3 o 4 o 5 generaciones, hasta que al final ese producto de lo que el bisabuelo o el tatarabuelo o la bisabuela o la tatarabuela era una esclava negra, esta persona ya después de un siglo, después de 80 años o después de un siglo y medio, puede tener quizás una piel más clara y a lo que hemos asistido básicamente es a lo que se llama un proceso de blanqueamiento. Entonces estos procesos de blanqueamiento existen en la colonia a partir de unos acuerdos, digamos, unos acuerdos por lo general matrimoniales en donde alguien de una piel menos clara o de una posición étnica más baja, pero con una posición eh, económica más privilegiada, se casa o entra en matrimonio con una persona que tiene una posición étnica privilegiada, pero una posición económica más baja. Entonces, de esa forma hay arreglos, digamos, matrimoniales en donde unos se benefician en términos económicos para ascender socialmente y otros se benefician en términos de, entre comillas, esto muy entrecomillado, de blanqueamiento étnico para también ascender en la escala social. Eso dice mucho, obviamente, de esa sociedad colonial e incluso dice mucho de nuestra sociedad actual, porque en nuestra sociedad actual también existen esos procesos de blanqueamiento, no ya necesariamente asociados específicamente con el color de la piel o con la etnia, pero sí de ascensos sociales a través de arreglos matrimoniales en términos económicos,
quizás se vea un poco cada vez menos, pero si nos retrocedemos apenas 50 años atrás, podemos ver esos arreglos y esos acuerdos matrimoniales. Entonces, fíjense que la sociedad colonial, a pesar de que se terminó hace un poco más de 2 siglos y que funcionaba muy en forma, digamos, muy fuertemente hace 3 siglos, de todas maneras, aún, incluso hoy en día, en el siglo XXI, imprime sobre nuestra mentalidad individual y colectiva. Entonces, en la escala social colonial, vamos a ubicar al español, hombre, varón, en lo más alto de esa sociedad. Quizás quien sigue después son los criollos, los hijos de españoles nacidos en América, los mestizos, porque pueden haber mestizos, digamos, en la visión de ahora de clase alta, con un poder económico, e incluso mestizos de clase baja, con un poder económico más bien bajo, y ya siguen, digamos, en la etnia de los indígenas, que van a entrar paulatinamente en la sociedad colonial a una protección misma de la corona, que ya enseguida les explico un poquito sobre eso, y al final quienes ya no tienen derechos ni no tienen ninguna, digamos, ningún privilegio en la sociedad colonial son los esclavos africanos o los descendientes de los esclavos y esclavas africanas. En el medio, digamos, hay divisiones, ¿cierto? Divisiones que pueden sonar, digamos, curiosas o chistosas, ¿cierto? Divisiones, digamos, étnicas llamadas un tres cuartos, por ejemplo, un salto atrás, pero no me voy a referir mucho a eso porque básicamente son aspectos mucho más específicos de la historia. Solamente quisiera contarles, pues como yo estudié historia, sí se pueden encontrar esos registros. Por ejemplo, aquí en Antioquia, esos registros se encuentran en el archivo de Antioquia, que queda ahí en el Palacio de la Cultura, en el Palacio Rafael Uribe Uribe. Entonces ahí no puede encontrar, por ejemplo, traspasos de herencias, o traspasos no, herencias, digamos, de españoles o criollos de Santa Fe de Antioquia, por decir algo que era el centro, digamos, colonial de la provincia antioqueña. En esos, por ejemplo, en esas herencias se puede ver cómo se nombran, por ejemplo, los esclavos por diferentes, digamos, niveles, por decirlo así, de mixtura con las etnias. Entonces, por ejemplo, el negro Felipe, que es un cuartero, un tres cuartos, o la negra Catalina, que es un salto atrás, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense lo pormenorizado que es incluso a veces esa división de castas étnicas, ¿sí? Si bien hay una división de castas étnicas en la colonia española, no es del todo rígido, sí hay una movilidad. Obviamente no existe esa movilidad social como existe hoy en día. Y eso depende también de los diferentes sitios de la colonia en América Latina, ¿sí? Digamos que en el Virreinato de Nueva España, en México, había más movilidad social y quizás las castas étnicas imprimían un poco menos en esa sociedad colonial. En nuestro territorio, que luego será el Virreinato de Nueva Granada, pero muy posteriormente en el siglo XVIII, sí hay mucha más, está mucho más marcado esa división de castas por etnias. E incluso dentro del mismo territorio colombiano también hay más movilidad o menos movilidad. Por ejemplo, en Popayán hay menos movilidad porque las castas étnicas están mucho más marcadas. Quizás me parece que en el altiplano cundiboyacense hay un poco más de movilidad por la amplia presencia indígena. Entonces fíjense que no todo es homogéneo en la colonia española, ni en América Latina, ni siquiera en el territorio que hoy conocemos como Colombia. Bueno, esto obviamente genera, como les decía hace un rato, quizás unos problemas de los que sufrimos la sociedad actual, problemas por ejemplo de racismo, porque esos 3 siglos nos dejan la impresión, por ejemplo, de que un negro no tiene derecho a tener una altura, digamos, económica en la sociedad, o una altura o una importancia política. Lo mismo podrían pensar algunos en términos de los indígenas, ¿cierto? O incluso las mujeres. Entonces,
no es nada extraño. No estoy justificando para nada el racismo, no hay justificación ninguna para el racismo, sino que simplemente estoy comentando esto para que entendamos más o menos de dónde vienen nuestras taras, de dónde vienen nuestros aspectos negativos como sociedad. Ahora, esto en términos sociales. La, la sociedad colonial española es una sociedad que tiene una lógica, tiene un orden, obviamente. Y ese orden está marcado específicamente por Occidente, por la cultura occidental. España, de todas maneras, aunque fue invadida y fue tomada la península y esa sociedad ibérica, fue tomada por muchas sociedades, la que más imprimió sobre ellos fue el Imperio Romano. El Imperio Romano básicamente es el que más imprime sobre todas las sociedades de Occidente. Es básicamente entre el Imperio Romano o entre Roma y Grecia, es lo que llamamos el legado de Occidente. Estas sociedades coloniales y nosotros mismos ya somos herederos también de ese Occidente, de ese mundo, de esa sociedad occidental. Entonces, por eso, la configuración, por ejemplo, física de las ciudades coloniales, de los poblados y ciudades coloniales, tienen la configuración occidental. Me explico. Por ejemplo, en la antigua Roma, había una división o un centro, digamos, urbano básico, que es lo que se llama el foro romano. Ahí se reúnen todos los ciudadanos romanos de la antigua, del antiguo imperio romano. Y alrededor del foro hay unas edificaciones que van teniendo cierta importancia. Más afuera de las edificaciones públicas, de templos, de anfiteatros o de teatros, de todo este tipo de cosas que son públicas, van quedando las casas importantes o las villas importantes de los nobles. Entre más alejado esté yo, a menos que sea una casa finca, pues, entre más alejado esté yo del centro de edificios públicos, menos importancia tengo yo o mi familia dentro de esa ciudad. Así más o menos se conforman también las poblaciones en la colonia. Un pueblo nuestro, de colonial, español, tiene esa configuración. El foro ya no es el foro, sino que es el parque, la plaza, el parque principal. ¿Qué pasa en el parque principal? Hay primero el poder eclesiástico, o sea, hay un templo, que ya es obviamente católico, en el caso nuestro, está la administración eh, eh, pública, o sea, el alcalde, digámoslo así, la administración, por ejemplo, de justicia, hay un palacio de justicia, hay un edificio de justicia en el pueblo, dentro del mismo parque principal, está la autoridad policial. Eso es una particularidad nuestra colombiana, que ya la policía no se ubica, o sea, los comandos de policía nuestros en Colombia, por lo general ya no se ubican dentro de los parques o en el parque, pues porque las tomas guerrilleras de hace 20, 30, 40 años disparaban justamente hacia allá. Entonces estos comandos de policía usualmente fueron poniéndose desde hace 30, 40 años en las afueras de los pueblos. Pero originalmente la policía estaba ubicada, los cuarteles originalmente estaban ubicados en el parque o muy cerca del parque principal. Entonces, fíjense, toda esa configuración urbana tiene que ver básicamente con Occidente, con la configuración urbana del Imperio Romano. Eso lo heredan los españoles y lo traen acá. Hay una lógica en ese asunto. Las antiguas, digamos, adoraciones de dioses de los indígenas son reemplazadas por un dios cristiano y todo el santoral. Eso mismo hacen los romanos. Los romanos no destruyen el panteón de los bárbaros que van invadiendo, sino que los van incorporando o los van mimetizando dentro. Bueno, en el caso de los romanos sí dejan que hayan nuevos dioses dentro del panteón romano. En el caso español, más bien los mimetizan, ¿cierto? El hecho de que existan en las antiguas tribus indígenas, incluso africanas, que vienen después del siglo XVII, tengan varios dioses, eso se incorpora en la religión católica, perdón, en lo que se llama el santoral. Entonces tenemos santos para todo, ¿cierto?
Por ejemplo, tenemos un santo para que la chica soltera consiga su novio, tenemos un santo, digamos, o vírgenes también, la cantidad de vírgenes, tenemos un santo, digamos, para los comerciantes, o una virgen para los conductores, etcétera, y hay vírgenes indígenas, vírgenes negras, hay santos negros también. Entonces, fíjense que hay una lógica en esa construcción colonial española. Como les decía en los capítulos anteriores, no es un caos, ¿sí? Hay una lógica humana ahí. Obviamente esa lógica humana viene precedida de un legado anterior, que es el legado de Occidente, el legado de Roma y Grecia. Quisiera contarles también que hay otro punto importante dentro de España, dentro de esa colonización, que imprime esa colonización española en América Latina. Ese otro aspecto se los cuento en un próximo episodio, porque vamos a dejar hasta aquí, vamos a cerrar el cuaderno de historia, pero antes un libro recomendado. En este caso sí traje un ladrillo, esto es lo que uno llamaría un ladrillo, o llaman también, bueno, en España lo llaman más, aunque yo lo uso también, se llama un choto. O sea, es una cosa bastante gruesa. Esto no es como los libros que he traído anteriormente, que he dicho que se leen en una semana o más o menos despacio en unos 15 días o en un mes. No, este libro sí es más, dura un poquito más, pero digamos que a pesar de su volumen, de lo ladrilludo que es un libro, digamos, base para entender el siglo XX en el mundo, en todo el mundo. Es Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, es un clásico ya, es un libro prácticamente de referencia para historiadores, obviamente, y para los no historiadores también. Eric Hobsbawm es un creo que es un historiador inglés. A ver si lo puedo mirar aquí en un segundo y si no lo corregimos en en el próximo episodio. Sí, es inglés. Gracias. Aquí también tenemos a Morita que nos ayuda. Gracias, Morita. Sí, es un historiador inglés y y hace un tratamiento entero del siglo XX. O sea, digamos que incluso desde la Revolución Rusa de octubre hasta la caída misma del muro de Berlín. Y trata no solamente Occidente, sino que trata básicamente todo el mundo. En una síntesis maravillosa, la que hace aquí. Esta edición en especial, la que yo tengo, voy a contarles qué edición tengo yo acá. Es Historia del siglo XX, 1914-1991. Sí, bueno. Bueno, Hobsbawm nació, me cuenta aquí Morita que nació en Egipto. Es que yo no lo traje sin averiguar este asunto, a uno se le olvidan, nació en Egipto, pero es británico, pues seguramente nacionalizado, ¿cierto? Bueno, esta edición que yo tengo acá es de Editorial Planeta, una edición del año 2000. Perdón, no, esta es una reimpresión del año 2014. Pero esto lo encuentran en todas partes. O sea, si lo quieren buscar en una librería, está. Y obviamente está en todas las bibliotecas, ¿cierto? Porque no necesariamente uno tiene que comprar el libro. Bueno, me despido de ustedes, cerramos el cuaderno de historia y nos vemos en una próxima emisión.